Increíbles transformaciones de hijas de millonario exposed. La sorprendente verdad que cambia todo. Valentina se despertó como lo hacía cada mañana, rodeada de lujosas antigüedades y obras maestras de artistas consagrados. La luz dorada del sol se filtraba a través de gruesas cortinas, iluminando una habitación que parecía sacada de un sueño. Sin embargo, a medida que la realidad se afirmaba en su mente, el vacío se instalaba en su pecho, una presión que se intensificaba con cada respiración. Era la hija de un magnate de la construcción en Chapinero, pero su corazón clamaba por algo más que la vida dorada que la esperaba al final de cada jornada. Debes asumir el mando del negocio familiar, Valentina, le decía su padre con voz contundente, como si sus sueños fueran papel arrugado. En su interior, un grito sordo le respondía, ¿y qué pasa conmigo? La lucha entre el deber y su deseo de contribuir a un mundo más justo la mantenía despierta por las noches. Cuando llegó a la universidad, la resistencia se hizo palpable. Sus compañeros la miraban con desdén, lanzando comentarios cargados de desprecio y acusándola de ser la niña mimada del barrio. ¿Qué sabrás tú del sufrimiento?, le susurraban en los pasillos. El dolor de sus palabras la hería, cada murmullo rasgando más profundamente su ya frágil autoestima. Se sentía como una impostora, ajena a la lucha que enfrentaban muchos de sus compañeros. Una tarde, mientras buscaba un refugio en la biblioteca, conoció a doña Rosa. Esa anciana, que arrastraba consigo el peso de una vida llena de ataduras económicas, le habló del valor de la honestidad, del sacrificio por los demás. Rosa le contaba historias de años de sufrimiento y también de esperanza, de cómo había tocado vidas en su comunidad, y esas palabras se incrustaron en el alma de Valentina como semilla fértil. Era el empujón que necesitaba para decidir, por fin, que quería marcar la diferencia. Así nació su idea, un proyecto de talleres comunitarios donde chicos de todo estrato social pudieran aprender y compartir. Pero esa también fue la chispa que encendió la ira de su padre. En una cena, mientras los platos estaban llenos de lujos, la cultura del enfrentamiento emergió. «Estás traicionando tu herencia y deshonrando a nuestra familia», gritó él, y su voz resonó en el lujoso salón como eco de un abismo entre ellos. Valentina sintió como el aire se apretaba a su alrededor. Cada palabra de su padre era como un muro que se alzaba, separándolo del mundo que ella deseaba construir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días transcurrían entre proyectos y críticas, los ecos de las palabras de su padre resonando en su mente. Sin embargo, un día, el esfuerzo se vio recompensado, recibió una beca para una prestigiosa universidad en el extranjero, un reconocimiento que la hacía sentir eufórica pero que también intensificaba la tensión con su padre. ¿Y qué pasará con el negocio familiar?, preguntó él, la vulnerabilidad goteando de su voz autoritaria. Valentina sintió que el peso de su legado amenazaba con aplastarla, pero sabía que ese era su momento. La batalla interna continuaba en su mente, el anhelo de una vida con propósito versus la presión de un hombre que podría dejarla prisionera. ¿Sería capaz de forjar su propio camino sin perder la conexión con su padre? La historia quedaba suspendida en el aire, mientras Valentina buscaba respuestas en sus propios sueños, dejando a la audiencia ansiosa por descubrir si finalmente se atrevería a cruzar el abismo. Con la beca en sus manos, Valentina sentía que su vida se abría ante ella como un vasto océano de posibilidades. Sin embargo, el entusiasmo se debilitaba ante la presión constante de la expectativa familiar.
Cada paso hacia su destino era un recordatorio de la responsabilidad que la aguardaba. La idea de dejar su hogar, de entrar en un mundo donde su privilegio no le otorgara ninguna ventaja, era aterradora. Hacerlo significaba enfrentarse a su propia ineptitud y a la posibilidad de decepcionar a su padre. Fundada en una nueva determinación, Valentina se sentó en su escritorio aquella tarde, rodeada de libros y papeles. Lo que antes parecía un mar de incertidumbre ahora se transformaba en una hoja en blanco. Fue entonces cuando comenzó a trazar la visión de su proyecto, delineando los talleres que había ansiado crear. Comenzó a investigar sobre las necesidades de las comunidades, identificando habilidades útiles que podría enseñar: cocina, programación y costura. Con cada palabra que escribía, su propósito se aclaraba. Ya no era solo una ilusión, empezaba a tomar forma. El primer paso era claro: buscar apoyo. Decidió organizar una reunión con antiguos compañeros de la universidad, aquellos cuyo desprecio la había herido profundamente. Se presentó como fundadora de un movimiento que podía unir a personas de diversos orígenes para aprender unas de otras. Sabía que su presentación debía ser impecable. No solo se trataba de compartir conocimientos, también necesitaba persuadir a quienes habían desestimado sus esfuerzos. Los nervios la invadieron la noche previa a la reunión. Se sentó frente al espejo, analizando cada rasgo de su rostro en busca de un indicio de determinación. No vas a convencerlo si llegas como la niña mimada, se repitió con firmeza. Así que, se puso un atuendo sobrio, renunciando a los lujos de su entorno habitual por algo que reflejara su compromiso genuino. Cuando llegó el momento, se encontró frente a un grupo que la observaba con miradas escépticas. Su voz, temblorosa al principio, comenzó a fluir al presentar su idea con pasión. Habló de cada taller, de la oportunidad de aprender y de crecer en conjunto. Los murmullos fueron cambiando. Algunas miradas se suavizaron y comenzaron a aparecer sonrisas. Sin embargo, también hubo críticas. Un compañero, que había sido un líder en su clase, la interpeló duramente: ¿cómo puedes saber realmente qué necesitan? ¿Cómo te atreves a pensar que puedes enseñar algo con tus privilegios? La herida fue más profunda de lo que esperaba. Su instinto le dijo que era una trampa, pero su deseo de crecer por encima de su pasado la sostuvo. Sin dudar, replicó con honestidad. No tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesta a escuchar y aprender. Este proyecto no es solo mío, es para todos nosotros. La sala quedó en silencio. Valentina sintió que había dicho algo importante, algo que resonaba en su interior. La tensión se mantenía, pero había iniciado un diálogo. Sabía que enfrentar sus inseguridades sería parte del camino hacia su transformación. La duda sobre su talento seguía acechando, pero su determinación empezaba a crecer. A medida que avanzaba, los nombres de aquellos que se habían burlado de ella comenzaban a mezclarse con los de aquellos que, en cambio, manifestaban interés en ayudarla. En ese momento fue cuando se topó con una revelación inquietante: no era solo su capacidad de enseñar lo que estaba a prueba, también era su valor para escuchar y aprender de quienes la rodeaban. Decidida a avanzar, dejó la reunión sintiendo que un nuevo desafío la aguardaba. Con el apoyo de algunos compañeros, empezó a moldear el esbozo de su idea en la realidad. Sin embargo, aún había un gran vacío por llenar: su padre nunca aceptaría sus planes. Tenía una conversación crucial por delante. Esa noche, mientras revisaba su presentación, el eco de la voz de su padre resonó una vez más en su mente: estás traicionando tu herencia. Debía prepararse para lo inevitable. El momento de definir su camino sin renunciar a quien era se acercaba. Valentina sabía que pronto tendría que enfrentar, no solo su miedo a defraudar a su padre, sino también la posibilidad de que sus decisiones cambiaran su vida para siempre. La incertidumbre palpitaba en su pecho mientras se preguntaba: ¿qué pasará cuando su padre descubra su nueva dirección?
Valentina se sumió en un océano de pensamientos contradictorios. La idea de hablar con su padre era, sin duda, lo más intimidante que había enfrentado. La proyección de su voz firme y segura en la reunión con sus compañeros contrastaba con la turbulencia que sentía ante la figura dominante de su padre. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación mientras se imaginaba protagonizando esa conversación, una dinámica familiar que había estado plagada de expectativas y miedos. Decidió que la mejor estrategia sería prepararse meticulosamente. Comenzó a escribir un guión, reflexionando sobre sus emociones y cómo articularía su propuesta. Quiere que su padre comprenda que este camino no se trataba de un capricho, sino de un compromiso genuino por ayudar a otros mientras también se ayudaba a sí misma. Sin embargo, cada palabra se sentía insuficiente para transmitir la magnitud de su transformación interna. Mientras vivía esta lucha interna, su mente comenzaba a buscar un enfoque diferente. La manera en que había rechazado las críticas de sus compañeros le había dado una dosis de coraje, algo que debía aplicar ahora. Ella no solo quería presentar su proyecto, quería que su padre la viera de manera distinta, como una mujer decidida y no como la niña que había estado encerrada en una burbuja de privilegio. Con cada jornada, su propósito se fue afianzando. A la vez que se sumía en el desarrollo de su proyecto, también comenzaba a explorar sus propias limitaciones personales. Una tarde, Valentina se sentó en un café, revisando los programas que había diseñado. Pensó en el taller de cocina, no solo se trataría de enseñar recetas, sino también de crear un espacio donde las personas pudieran compartir historias, generando conexiones. Este aspecto comenzó a resonar en su interior. No podía asumir que su historia era la única que importaba. El impulso hacia su independencia se intensificó. Cada reunión con sus compatriotas, cada feedback que recibía, se convertía en un nuevo ladrillo en la construcción de su identidad. Se dio cuenta de que cada vez que lograba transformar una pregunta crítica en una oportunidad de diálogo, fortalecía su camino hacia la autoconfianza. Familiarizándose con el arte de la persuasión, Valentina empezó a entender que no solo estaba buscando aprobación, sino también estableciendo una propuesta que podría ser fundamental para su comunidad. Sin embargo, había un límite, una línea entre el deseo de avanzar y el deber con su familia. Mientras hablaba de sus aspiraciones, cada vez se sentía más alejada del concepto de traición que antes la aterra. Así, cuando llegó el día de la confrontación, tenía una mezcla de nerviosismo y determinación. Las palabras de su padre podrían romperla o liberarla. Finalmente, se sentó frente a él en el comedor familiar, un ambiente de elegancia que siempre se sentía opresivo. Valentina tomó aire y vio a su padre, el hombre de su vida, sin rencores, más bien como un ser humano que había vivido sus propios dilemas. Sin embargo, antes de abrir la boca, se percató de un cambio en ella misma. Esta conversación no sería solo sobre su proyecto, era un momento para definir su lugar en el mundo. Papá, sé que esto no es lo que esperabas para mí, pero es lo que quiero ser, comenzó. Su voz temblaba un poco, pero su mirada se mantuvo firme. Quería ir más allá de su historia, más allá de las expectativas. Quería que supiera que su vida no era una traición, sino un homenaje a lo que había aprendido a lo largo de los años. De repente, la presión aumentó en el aire. Valentina se dio cuenta de que todo lo que había construido, cada paso hacia su autodescubrimiento, estaba a punto de ser desvelado por una sola respuesta. ¿Acaso ella realmente abandonaría al hombre que había sido su norte, o lo convencería de que sus caminos no necesariamente debían separarse? La tensión se hizo palpable, había llegado el momento decisivo. Con una mezcla de miedo y esperanza, Valentina se preparó para conocer la respuesta de su padre, aunque en su interior sabía que el verdadero reto era el desarrollo de su propia identidad. Sin embargo, una sombra de duda asomó en su mente, dejando claro que esta no sería una batalla sencilla. La pregunta latente que se instalaba era,
¿sería capaz de reconciliar su antigua vida con la nueva Valentina que deseaba construir? Y mientras su padre la miraba, sintió que esa inquietante dejaría su vida colgando de un hilo. El futuro que había comenzado a dibujar ahora dependía de una sola respuesta. Valentina contuvo la respiración mientras su padre procesaba sus palabras. Su rostro era una mezcla de confusión y estoicismo, cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. La mezcla de emociones en su interior era intensa, el deseo de ser comprendida se enfrentaba al ansia por no decepcionarlo. Sabía que, en ese instante, se jugaba más que un simple proyecto, su futuro, su identidad y el reconocimiento de su voz en un mundo que se había construido para ella. El silencio se rompió con la voz de su padre, y su tono frío atravesó el aire. Valentina, esto que me cuentas, es algo extraño, inesperado. No entiendo por qué no habías compartido esto anteriormente. Aunque la respuesta no era la que esperaba, cada sílaba se sentía como un peldaño hacia una visión de sí misma más empoderada. Ella se dio cuenta de que, a pesar de la decepción en su mirada, era una oportunidad para construir un puente, no un abismo. Porque siempre he sentido que no mis sueños han sido suficientes para ti, replicó, con una determinación renovada. Notó cómo la frialdad de su padre comenzaba a transformarse, cómo su expresión se suavizaba en la medida en que Valentina se armaba de valor para seguir hablando. Quiero edificar algo que resuene con mi realidad, no solo seguir lo que se espera de mí. Mis ambiciones son más que un capricho, quiero ser parte de algo significativo. Las palabras de Valentina fueron como gotas de agua en una tierra reseca. Su padre, quien había dedicado toda su vida a construir un imperio, comenzó a mostrar signos de vulnerabilidad. La rigidez en su postura se convirtió en curiosidad. Entonces, ¿quieres que tu vida se desarrolle en torno a un taller de cocina? ¿Qué puede ofrecer eso a alguien como tú? Cuestionó, esta vez con menos desdén. Es más que cocina, papá, insistió, consciente de que la claridad en su propósito podía traspasar el escepticismo. Es un espacio para compartir, para aprender de las historias de otros. Quiero que sea un refugio para aquellos que no se sienten escuchados. Por primera vez, Valentina sintió que su voz podía ser un dispositivo de cambio. Esto la llevó a profundizar en su idea, empezó a concebir el taller como un reto al elitismo que había experimentado, un paso en dirección a la autenticidad. Su padre la observaba, y aunque no podía ver la aceptación en su mirada, pudo percibir la chispa de determinación que se encendía en Valentina. En ese momento, comprendió que lo que estaba en juego era más que el taller, era una transformación en su relación. Todo lo que la había mantenido cautiva parecería desvanecerse si lograba comunicar el trasfondo emocional que la impulsaba. Todo lo vivido tenía su razón de ser, y cada duda, cada temor, era simplemente un ladrillo más en la estructura de su carácter. Pero Valentina estaba consciente de que la aprobación no llegaría de inmediato. Este diálogo abría la puerta a futuros encuentros, a confrontaciones en las que tendría que validar su elección de vida una y otra vez. La presión que había sentido antes comenzó a cambiar de forma, ya no era un peso abrumador, sino una motivación poderosa. Tenía que prepararse para la defensa de su ser. Cada palabra dicha seguía resonando en sus oídos. En la mezcla de sus pensamientos, se atrevió a imaginar a su padre enterándose poco a poco de que las huellas que trazó su historia eran la base del presente y, potencialmente, del futuro que deseaba crear. Sin embargo, la sombra de duda aún permanecía en el aire. Si él no podía aceptar esta faceta de Valentina, ¿qué significaba eso para su camino? Con estas preguntas aún cristalizándose en su mente, una nueva conversación se formaba en su interior. Era el momento de mostrar no solo su fuerza, sino también las herramientas que había adquirido. Fue en ese instante que una inquietante verdad se asomó: si su padre no lograba ver las oportunidades en su proyecto, Valentina tendría que buscar la manera de encontrar aliados que la apoyaran. Esa idea encendió una llama de
determinación. La voz de la razón la acompañaba, aunque la lucha había comenzado en casa, la verdadera batalla se libraría en su camino hacia adelante. Pero, ¿qué pasará si se da cuenta de que no está sola en esta búsqueda? Su historia apenas comenzaba a entrelazarse con la de otros que podrían compartir su deseo de ser vistos, de ser escuchados, de transformar su vida en algo extraordinario. Así, una nueva interrogante se instaló en su mente: ¿sería capaz de expandir ese sueño más allá del comedor familiar y dar un paso más hacia su propia libertad? Valentina se despertó antes del alba, en medio de una atmósfera que parecía augurar cambios inminentes. El silencio en la casa era casi profundo y, mientras se preparaba, cada gesto se sentía calculado, lleno de propósito. Decidió que no se permitiría la duda. Esa mañana sería el comienzo de una travesía que requeriría toda su fuerza. Al salir, el aire fresco la golpeó con su vitalidad. Era la energía que necesitaba para mantener clara su visión. Había tomado la decisión de explorar más allá de su círculo inmediato y buscar personas que compartieran su pasión. En el taller que soñaba, cada historia y cada ración de comida tendrían un lugar. Pero para eso, necesitaba informarse y establecer conexiones. Su primer paso fue acudir a un mercado local donde las historias de los productores resonaban con autenticidad. Cada puesto representaba un destino, un sueño vibrante de esfuerzo y dedicación. Mientras observaba a los vendedores regatear, Valentina sintió la chispa de la humildad y pudo apreciar lo que realmente significaba el trabajo en comunidad. Era la primera vez que se planteaba la posibilidad de aprender no solo de la cocina, sino de las vivencias de cada persona que allí laboraba. Después de varias horas de recorrer los coloridos pasillos, se acercó a una mujer que parecía llevar el peso de un negocio familiar sobre sus espaldas. Su nombre era Esperanza, una mujer de sonrisa cálida pero marcada por el esfuerzo. Valentina sintió una conexión instantánea y, en un arranque de sinceridad, le compartió su idea del taller. La gente necesita más que una receta, necesita saber que hay alguien que les entiende, le explicó, mientras apoyaban juntas canastos llenos de frutas y verduras. Esperanza la miró con asombro y finalmente sonrió. No todos tienen el valor de buscar lo que realmente desean. Te admiro. Esa simple frase resonó en lo más profundo de Valentina. Era una validación inesperada y necesaria. Empezaron a intercambiar ideas sobre el taller. Esperanza compartió antiguas recetas familiares y relatos del pasado. Las conversaciones fluyeron con naturalidad, y en el corazón de cada anécdota, Valentina comprendía la esencia del espíritu comunitario que quería fomentar. La tarde se convirtió en un espacio de aprendizaje. Valentina sacó su libreta y comenzó a anotar, no solo recetas, sino también valores, historias de resiliencia, el trasfondo emocional que cada ingrediente traía consigo. Sin que lo supiera, aquellas notas serían la clave del enfoque que deseaba dar a su taller. Con el paso de las semanas, su relación con Esperanza se volvió fundamental. Se convirtieron en compañeras de sueños, y juntas, comenzaron a construir lo que Valentina había imaginado, un espacio colaborativo, donde se celebrarían no solo la cocina, sino la diversidad de experiencias que la rodeaban. La fuerza de una tradición que anhelaba romper con el elitismo se hacía palpable. Sin embargo, cada conexión traía consigo un eco de la desaprobación de su padre. Valentina sabía que sería constante el desafío de justificar su camino ante él. La mente de su padre seguía siendo un tema complicado y su apoyo inconstante. El dilema moral de continuar sin su bendición la atormentaba. A menudo se preguntaba cuánto de su determinación era realmente por ella y cuánto por la necesidad de recibir su aprobación. Así, se encontró en un ciclo de reflexión y acción. La validación interna era fundamental, pero la búsqueda de aliados a su alrededor requería confrontar su propia vulnerabilidad con aquellos que podrían no entender su visión. ¿Estaría dispuesta a sacrificar la aceptación familiar por la autenticidad de su sueño?
La disyuntiva tomó un nuevo matiz y las posibilidades eran excitantes y aterradoras al mismo tiempo. Mientras contemplaba su arrolladora ambición, Valentina decidió organizar una reunión en el Hogar de Esperanza. Quería presentar su visión y descubrir si había otros dispuestos a unirse a este viaje. El eco de esa decisión resonaba en su mente como una campana de la libertad anhelada. Pero, ¿qué pasaría si el evento se tornara un fiasco? ¿Y si la aceptación era más difícil de lo que imaginaba? Con el corazón palpitante, Valentina se preparó para desafiar su destino. Las miradas curiosas que anhelaba podrían convertirse en críticas implacables, la incertidumbre era palpable. Sin embargo, un solo pensamiento predominaba, el deseo de ser auténtica, de no dejar que el miedo la paralizara. Con un último vistazo a las notas escritas, se sintió más que lista. Era hora de dar el siguiente paso, de enfrentarse a la posibilidad de pérdida y ganar mucho más. La pregunta que la atormentaba era clara: ¿podría reunir no solo aliados, sino una comunidad que viera la belleza de sus aspiraciones? Todo lo que había construido hasta ahora le parecía un delicado equilibrio, un hilo tenso que podría romperse en cualquier momento. Y era en ese preciso instante de anticipación que Valentina supo que la travesía apenas comenzaba. ¿Sería capaz de transformar su sueño en una realidad tangible, o se desmoronaría ante la presión? El día de la reunión llegó, y Valentina se encontró aguardando en la pequeña sala del Hogar de Esperanza, el corazón latiendo con fuerza. Había dispuesto todo con meticulosidad, como si cada detalle fuera un ladrillo en la estructura de su sueño. Si la iniciativa fracasaba, sentiría que no solo su idea se venía abajo, sino también su confianza. Las primeras notas de conversación fueron superficiales, el murmullo de la gente llenaba el aire, pero Valentina casi no podía enfocarse en las palabras. En su mente, un torbellino de dudas y expectativas chocaban entre sí. Había preparado un breve discurso que, en ocasiones, se había sentido brillante, pero ahora parecía escurrirse de sus manos. Quería que su pasión se reflejara, que el mismo entusiasmo que había encendido su propio fervor iluminara a los demás. Cuando los primeros participantes comenzaron a llegar, se vio confrontada con una mezcla de esperanza y ansiedad. Eran personas con diversas trayectorias laborales, con distintas formas de acercarse a la comida y la cocina. Valentina se preguntó si todos ellos podrían ver su visión o si sus diferencias serían una barrera insuperable. Entre las risas y el sonido de platos, se sentó y observó. A lo largo de la tarde, rápidamente comprendió que el éxito de su taller no dependería solo de ofrecer recetas, sino de tejer conexiones. Las experiencias de cada uno, esos matices individuales, podían ser el hilo conductor. Sin embargo, se le planteaba un dilema: ¿cómo reunir a estas personas en una visión común sin perder la singularidad que cada uno traía? Cuando finalmente llegó el momento de compartir su idea, sintió que las palabras se amontonaban en su boca. Cerró los ojos un momento, controló su respiración y se empujó a sí misma a hablar. El taller que imagino no es solo un espacio para cocinar, es un lugar de aprendizaje, de intercambio. Es sobre las historias detrás de cada ingrediente, la cultura que crea sentido a nuestras vidas. Al principio, algunos rostros se mantuvieron escépticos. Era un grupo diverso, y aquellos que habían llegado por la curiosidad de la cocina encontraban dificultad en entender cómo podrían encajar en un rompecabezas tan grande. La presión de sus miradas hizo que Valentina dudara aún más. Por un breve instante, pensó en retroceder, en dejar que la ocasión se desvaneciera. Pero un nuevo fuego se encendió dentro de ella, verdadero y necesario. A medida que seguía hablando, la pasión de Valentina se volvió contagiosa. Compartió historias que había anotado, cada una como un pequeño faro iluminando posibilidades. Las preocupaciones iniciales empezaron a desvanecerse, y uno a uno, más y más participantes comenzaron a abrirse. El sabor de la conexión se hizo palpable en la sala.
Sin embargo, en medio de esas interacciones enriquecedoras y conexiones nacientes, una voz familiar sonó en su cabeza. Era la de su padre, recordándole la imprudencia de abandonar el camino tradicional. Esa voz, mezclada con su ambición, se convirtió en su mayor enemiga. ¿Podría realmente conseguir el respaldo que anhelaba de los nuevos aliados mientras luchaba con la desaprobación familiar? Con el diálogo fluyendo, Valentina vislumbró no solo la posibilidad de materializar su sueño, sino también de enfrentar sus propios temores. Al finalizar la reunión, un nuevo sentimiento brotó en ella, una mezcla de empoderamiento y vulnerabilidad. Había iniciado un camino hacia el descubrimiento mutuo, un espacio donde la autenticidad comenzaba a desdibujar las líneas entre lo personal y lo colectivo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, el eco de las interacciones resonaba en su mente. ¿Pero qué sucedería si su padre se enteraba de su nueva conexión con estas personas? La pregunta se dibujaba en su mente como una sombra omnipresente, y Valentina enfrentaba la inquietante realidad de que podría surgir un conflicto inminente. Con el futuro tan incierto, supo que su lucha apenas comenzaba. ¿Cómo equilibraría sus aspiraciones con la lealtad familiar? ¿En un mundo que parecía diseñado para separarlas? Valentina despertó al día siguiente con la mente agitada, la incertidumbre se apoderaba de su ser. La reunión había sido un primer paso clamoroso, pero eso solo había aumentado la presión interna que sentía. Cada conversación palpitante, cada sonrisa compartida ahora se entrelazaba con una preocupación que no podía dejar de lado. Su padre, un hombre de convicciones firmes, probablemente no podría aceptar que su hija deseaba romper el esquema establecido. Esa mañana, mientras se preparaba para salir, sintió la textura de sus sueños tambalearse. Se miró al espejo y vio a una mujer resuelta, pero la duda se erguía al fondo de sus ojos. ¿Tenía realmente lo necesario para transformar esa idea en una realidad que no solo acariciara su pasión, sino que también despertara un cambio en otros? Se preguntó si el hecho de proponer un taller de cocina era lo suficientemente valiente como para desafiar el relato familiar que había llevado a cuestas toda su vida. Cuando llegó al lugar del taller, el bullicio de las conversaciones resonaba como si cada participante estuviera ansioso por explorar no solo la cocina, sino también su propio camino. Valentina se sintió inspirada por esa energía colectiva, pero a la vez, eso la hizo sentir más vulnerable que nunca. Sabía que necesitaba dar un paso firme y claro, la voz de su padre retumbando en su mente no la dejaría en paz si no enfrentaba lo que realmente deseaba. Invitó a los participantes a sentarse en círculo, una disposición que promovía la conexión y el diálogo. Aún no sabía qué esperar de ellos, cómo responderían a su visión. Tenía que lidiar con su propio miedo antes de guiar a los demás en el proceso. Una parte de ella abrumada trataba de recordar cada historia que había compartido, pero también había otra que quería hacer algo más, quería invitar a cada uno a llevar sus propias historias a la mesa. Hoy no seremos solo cocineros, empezó Valentina, su voz resonando con una determinación renovada. Hoy nos convertimos en narradores de nuestras propias culturas, de lo que representa cada bocado que compartiremos. Los ojos de algunos de los participantes se iluminaron con la curiosidad y la posibilidad del cambio. Con cada palabra que se escapaba de sus labios, comenzó a desdibujar las barreras que ella misma creía que existían. Valentina, al abrir preguntas a la sala como si fueran ingredientes en una receta, promovió un flujo genuino de diálogo. Cada opinión sumaba a la atmósfera y, poco a poco, los participantes empezaron a construir un puente sobre la diversidad de experiencias que traían. Las dudas se disiparon, una vez más se sintió encenderse esa chispa de comunidad que había experimentado la noche anterior, pero ahora era más sólida. Sin embargo, entre los momentos de conexión, el recuerdo de su padre volvió a asomar, inquietante y desafiante. La imagen de su expectativa, de lo que él soñaba para ella, provocó un torbellino de emociones. ¿Cómo demostrarles a estos nuevos aliados su valor sin tener que desear la aprobación de su familia?
Valor era la clave, pensó, pero también una decisión interna saldo de confrontar lo que significaba realmente su identidad. La jornada continuó, pero en los rincones de su mente se gestaba una decisión crucial. Era el momento de hablarle a su padre, de exponer cómo quería vivir su vida, abrir el terreno para el entendimiento. Sin embargo, el miedo apretaba su pecho. ¿Seguiría siendo su hija en los ojos de un padre que valoraba la tradición por encima de la innovación? Con la reunión avanzando y las historias brotando como flores tras la tormenta, Valentina se dio cuenta de que había dentro de ella un deseo latente. No solo necesitaba la valentía para abrazar su sueño, sino además para desafiar la narrativa que había sostenido toda su vida. Ahora, más que nunca, el compromiso con su voz parecía ser la única salida viable. Mientras la tarde caía, un invitado inesperado se asomó en la puerta. La figura era familiar y su presencia inconfundible. El aire en la sala se volvió denso. ¿Sería su padre? La pregunta resonaba en su mente. ¿Estaba preparada para este encuentro? ¿Se convertiría en el catalizador que impulsaría su vida hacia un nuevo capítulo o sería su mayor distracción? Valentina sostuvo la respiración mientras la figura familiar se acercaba. Su padre, con la mirada dura y la postura firme, se detuvo en el umbral. El tiempo pareció detenerse. El murmullo de los participantes se desvaneció en sus oídos, y el mundo exterior se convirtió en un eco distante. La mezcla de adrenalina y temor se agolpaba en su estómago. Valentina, comenzó su padre con una voz que pronunciaba juicio y desafío, pensé que habías dejado atrás estas tonterías. La conexión padre-hija siempre había estado marcada por expectativas, y en ese instante, Valentina sintió que todo lo que había construido en el taller pendía de un hilo. Era el momento decisivo que había estado evitando. A pesar del golpe emocional, Valentina se enfrentó a él. No son tonterías, papá. Estoy creando un espacio para que otros compartan sus historias. Estoy aprendiendo cómo hacer mi propia voz más fuerte. En sus palabras había un nuevo tipo de determinación. Esa voz que tantas veces había sido reprimida, ahora se alzaba a un nuevo nivel. Él frunció el ceño, como si cada palabra que pronunció fuera un desafío a la tradición familiar. La presión de sus expectativas chocaba con la búsqueda de independencia de Valentina, creando una tormenta en su mente. Las historias no llenan estómagos, niña. La vida real es trabajo duro, no fantasías de cocineros aficionados. Su corazón latía con fuerza, y una niebla de independencia comenzó a disipar sus temores. ¿Era suficiente afirmar su voz para definir su camino? Cada historia compartida en el taller había tejido conexiones y, de alguna manera, estaba desafiando la noción de vida real que su padre defendía. Quizás, respondió, levantando la mirada para encontrarse con la suya. Pero nadie construye su camino sobre la base de lo que otros dictan. ¿Qué es vivir, sino la posibilidad de experimentar? Es hora de escuchar lo que tengo que decir. Esa frase provocó un silencio en la sala. Los participantes observaron con atención el tira y afloja emocional que se desataba ante ellos. En el fondo, Valentina se sentía en una lucha interna. La búsqueda de su autenticidad la enfrentaba a su legado familiar. Era un conflicto que nunca había tenido la oportunidad de explorar plenamente, y el dolor de esa tensión la llenaba de angustia, pero también de claridad. Moviendo la cabeza, su padre se cruzó de brazos, visiblemente molesto. Necesitas claridad, no te adentres en un camino que solo te traerá decepción. Su tono metálico provocó en Valentina una oleada de ira. ¿Era eso lo que su vida merecía ser? ¿Un pesimista en lugar de un guía? La reacción dentro de ella fue explosiva. En un momento de claridad y furia, decidió que ya no permitiría que él definiera su existencia. Soy más que la hija de un empresario. He estado viviendo con miedo a decepcionarte toda mi vida y ya no quiero ser una sombra de tus sueños.
Su padre parece titubear por un instante, como si las palabras de su hija calaran en su entendimiento, buscando un camino a la reconciliación. Sin embargo, era evidente que las generaciones de diferencias no se disolverían fácilmente. Mientras los participantes se animaban, Valentina sintió un fuerte deseo de autodefinirse en ese instante. La historia que había comenzado a construir en el taller ahora parecía entrelazarse con su propia narrativa familiar. Tenía que seguir tras el desafío personal que se había autoimpuesto desde el inicio. Pero en ese momento de empoderamiento, Valentina también interiorizó que la lucha apenas comenzaba. Había un camino por recorrer y sabía que el posible encuentro con su padre solo era la primera de muchas batallas que debía librar. Había algo más profundo que necesitaba explorar, un abismo de autenticidad que debía enfrentarse. Con su corazón latiendo aceleradamente, sabía que requeriría más que valentía, requería un elefante en la sala, la verdadera razón detrás de los sueños de su padre y su propia resistencia a vivir una vida completamente auténtica. La conversación la llevaba al límite, y ese límite comenzó a desdibujarse. ¿Cuáles serían las consecuencias de desafiar la visión que siempre había estado allí? Con la fragilidad de un hilo en su mente, Valentina se preparó para saltar al abismo. Y así, a medida que los ecos de la reunión revivían en la sala, una verdad más profunda emergía. ¿Estaba realmente lista para asumir la lucha de su vida y enfrentarse a los demonios que definirían su identidad de una vez por todas? Valentina sintió como el aire pesado de la sala presionaba su pecho. Las miradas de los participantes, incrédulas y a la vez, expectantes, la empujaban. En su mente, los ecos de la discusión entre ella y su padre reverberaban con fuerza. Había despertado algo en ella, una determinación que tenía el potencial de cambiar radicalmente su camino. Mientras su padre permanecía en silencio, evidentemente luchando con sus propios pensamientos, Valentina sintió una oleada de libertad. Había dado un paso hacia la autenticidad, pero la sombra de las expectativas familiares seguía acechando. Tomó aire profundamente, permitiéndose sentir la fragilidad de ese momento y la fuerza que comenzaba a crecer en su interior. Se volvió hacia el grupo con una claridad renovada. Hoy no solo hablo por mí, sino por todos ustedes. Nuestras historias son poderosas. No son tonterías, son nuestra verdad y merecen ser escuchadas. La mirada de los participantes cambió, ahora reflejaban un nuevo nivel de interés e implicación. Este era el comienzo de algo. A medida que Valentina comenzaba a liderar la conversación, un torrente de ideas emergió de su ser. Recordó las historias compartidas en el taller, voces sofocadas por la vida, anhelos reprimidos, palabras que nunca vieron la luz. Su padre pudo haber desestimado todo esto, pero ella comenzó a comprender que su lucha no solo se trataba de validarse a sí misma, sino de ofrecer un espacio seguro para los demás. Cada uno de nosotros tiene un viaje distinto, continuó, sintiendo que su propia voz resonaba, y, cada historia tiene el potencial de inspirar y transformar. No se trata solo de lo que hacemos, sino de a quien elegimos ser. A medida que pronunciaba estas palabras, la imagen de su padre, encarnando las expectativas de una vida estable y sin riesgos, comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, su mente no se detenía en esta nueva realización. En su interior, los retos aún eran monstruosos. Sabía que no había escapatoria fácil a la presión que su familia ejercía sobre ella. Ahí estaba el reto más grande, lidiar con su padre, un titán de la industria, pero más allá de eso, conectar con las partes de sí misma que había mantenido ocultas. Una voz conocida interrumpió sus pensamientos, la de una mujer entre la audiencia que compartió un testimonio sobre cómo había dejado atrás su propia historia por complacer a los demás. Valentina sintió una chispa al oírla, como si finalmente hubiera encontrado un eco a su lucha interna. El poder de la autorreflexión encajaba con cada palabra. Understanding the weight of those revelations, Valentina se dio cuenta de que su camino estaba muy lejos de ser sencillo, pero la meta era clara:
no solo quería estar presente, quería ser un faro de esperanza. La autenticidad que deseaba construir iba a requerir vulnerabilidad, no solo hacia el mundo exterior, sino también al interior de sí misma. Mientras la conversación se desenvainaba, el nudo en su estómago se aflojó. Estaba empezando a darse cuenta de que su verdadero desafío sería enfrentar no solo a su padre, sino a su propio miedo a vivir una vida sin límites. Sin embargo, una pequeña voz dentro de ella le recordaba que ya había comenzado este viaje. ¿Cómo seguiría adelante sin traicionar sus valores y sentirse en paz con su nuevo camino? La conexión con el grupo le dio un sentido de propósito que nunca había sentido antes, y Valentina se preguntó nuevamente, pero esta vez con más fuerza, ¿qué otros secretos y potenciales podría descubrir en su viaje personal hacia la autenticidad? Mientras concluía la sesión, una duda más profunda surgió: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar para ser verdaderamente quien era? La intersección de su identidad y su legado familiar colisionarían, y temía la inevitable confrontación que se avecinaba. La siguiente reunión no solo significaría compartir historias, sino que implicaría el desenmascaramiento de la verdad, tanto para ella como para su padre. Con esa inquietud en el aire, Valentina miró al grupo por última vez, sintiendo que algo definitivo se estaba gestando en ella. No había vuelta atrás. El camino hacia la autenticidad había comenzado, pero cada paso que diera podría transformarse en una batalla. ¿Estaba realmente lista para afrontar no solo a su padre, sino a la vida que había estado evitando por tanto tiempo? Valentina se despertó con el amanecer, una sensación de determinación fluyendo a través de su ser. La tormenta interna que había luchado durante meses ahora se había convertido en un puente hacia su autenticidad. Decidida a no dejar que las expectativas familiares la definieran, se sentó en su escritorio y comenzó a esbozar un plan claro para el taller comunitario que había soñado crear. Sabía que su propósito no solo sería una herramienta de aprendizaje, sino una verdadera transformación en su vida y en la de los demás. Con cada línea que trazaba, el esbozo del taller cobraba vida. Decidió integrar no solo la cocina, sino un espacio donde las historias de vida de cada participante fueran protagonistas. Ese sería el refugio que había buscado. Ya no le importaba el juicio de su padre, el deseo de hacer algo significativo y conectar con almas afines la llenaba de energía. Cada decisión se convertía en un nuevo ladrillo en la construcción de una visión más grande. Al cabo de unas semanas, Valentina organizó una reunión en el parque local, invitando a todos aquellos que habían participado en sus talleres. Era el momento de presentar su idea formalmente y mostrarles cómo podían ser parte de ese nuevo capítulo. La voz de la comunidad resonó en su mente: nuestras historias importan. Quería que cada persona sintiera que el taller no dependía solo de ella, sino de una red de apoyo mutuo. Esa tarde, el parque estaba lleno de contemplaciones y miradas curiosas. Valentina, algo nerviosa, se posicionó ante el grupo. Tomó un profundo respiro e hizo a un lado las dudas. Nuestros orígenes no deberían definir nuestras posibilidades, comenzó a explicar, y cada uno de nosotros tiene algo valioso que aportar. Quiero crear un espacio donde podamos cocinar juntos y compartir nuestras historias. La comida puede ser un vehículo de conexión y transformación. Las respuestas eran variadas, algunas voces llenas de entusiasmo y otras, aún cargadas de escepticismo. Sin embargo, Valentina supo que había encendido una chispa de curiosidad en sus corazones. La vibra en el entorno era palpable. Cada nuevo colaborador aportaba ideas, desde la cocina internacional hasta la gastronomía local. Formación, diálogo y creatividad se entrelazaban en cada conversación. Valentina se convirtió en facilitadora de un movimiento creciente, donde no solo se aprendía a cocinar, sino a nutrirse espiritualmente. Sin embargo, la sombra del juicio de su padre continuaba acechando. Había decidido que la conversación con él era inminente, pero no podía evitar sentir un escalofrío al pensar en el momento. Se preparó con esmero,
delineando sus pensamientos para articular cómo su pasión podría beneficiar a todos, incluso a él. No deseaba meterse en una confrontación, sino abrir un espacio para la comprensión. Finalmente, el día llegó. Sentada frente a su padre en la misma mesa donde tantas veces había sentido presión, Valentina respiró hondo, recordando su determinación. «Papá, he estado trabajando en un proyecto que significa mucho para mí», comenzó. «He creado un taller donde todos pueden compartir sus historias a través de la cocina. Quiero que sea un espacio de conexión y aprendizaje». Su padre, al principio, frunció el ceño y su mirada reprochadora no se hizo esperar. «¿Has considerado cuán ridículo es esto? Tu vida debería seguir un curso más tradicional, uno que garantice seguridad». Valentina sintió que su pulso se aceleraba. «Sé que esa es tu perspectiva, pero esto es lo que realmente quiero hacer. No se trata solo de cocinar, es sobre construir una comunidad, ayudar a otros a encontrar su voz». ¿No es eso valioso? La tensión en el aire se intensificó, pero la valentía con la que Valentina había abordado la conversación dejó entrever algo inesperado. La mirada de su padre se suavizó levemente al escuchar su sinceridad. Después de un largo silencio, él dijo: «Nunca pensé que las historias pudieran tener tanto poder. Pero, Valentina, un taller así requiere esfuerzo y apoyo. No quiero que te decepciones». En ese instante, se sintió como si un muro innecesario comenzara a desmoronarse. Valentina sonrió y le respondió con convicción: «Estoy lista para el esfuerzo. Este camino es una oportunidad para que ambos aprendamos y crezcamos». El diálogo continuó y las muletas de sus expectativas comenzaron a desvanecerse. Valentina se dio cuenta de que su padre, a pesar de sus dudas iniciales, mostraba señales de apertura. La conversación culminó con un llamado a la acción. Él albergaba la intención de visitar el taller en su próxima cita. Por primera vez, su padre pareció ver no solo a Valentina la hija, sino a Valentina la creadora, y eso despertó una nueva luz en ella. El taller pronto comenzó a florecer y Valentina no solo se sentía empoderada con su decisión, sino que el contacto con su comunidad la llenaba de satisfacción. Las historias compartidas se convirtieron en el fundamento del éxito. Las personas empezaron a comunicarse, a cocinar juntas, a crear vínculos genuinos. Más que un proyecto, el taller era ahora un refugio de autenticidad. En una de las sesiones, Valentina estuvo rodeada de gente que la apoyaba y que despertaba su pasión genuina. Se dio cuenta de cuánto había evolucionado desde su primera reunión con sus compañeros de universidad. Su confianza era palpable y su crecimiento, evidente. No solo había construido un espacio de conexión, sino que había conquistado su propia historia, despojándose de las expectativas y dándole lugar a su verdad. Al finalizar la primera temporada del taller, organizó un evento para celebrar los logros y las historias compartidas. Su padre asistió, y en su corazón, Valentina sabía que ese era solo el principio de una nueva relación. En medio de las risas y las muestras de cariño, se sintió en paz. Había logrado no solo un reconocimiento interno, sino también un paso hacia la aceptación de su padre. La lucha que había enfrentado había valido la pena. Valentina se había transformado en una mujer llena de confianza y propósito. Había conquistado sus propios miedos y había demostrado que los obstáculos pueden convertirse en oportunidades de crecimiento. El futuro se dibujaba prometedor y esta vez, su historia estaba dignamente escrita, no solo para ella, sino también para aquellos que se atrevieran a escuchar y compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas increíbles travesías de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.
Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.